Bueno, seguro que muchos de ustedes ya tienen montado su Belén en casa. Hoy queremos que esas figuritas cobren vida para contarles dónde surge esta tradición, por qué se representa y cómo llega a España. Nuestra historiadora del arte, Bárbara Rosillo, ha estado rebuscando precisamente en el pasado. Bárbara, muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué bonita es la historia del nacimiento. Muy bonita. Preciosa. ¿Representamos el nacimiento según lo que aparece escrito en los Evangelios? Exactamente no. El Evangelio de San Lucas es el que más información nos da en cuanto al nacimiento de Cristo. Nos dice que San José y María eran de la tribu de David y que entonces debieron ir a Belén, aunque vivían en Nazaret, para inscribirse en el censo que había mandado hacer Octavio Augusto, que en ese momento era el emperador de Roma. Al llegar allí vieron que no tenían acomodo y entonces el niño nació en un pesebre. Eso es lo que nos cuenta el Evangelio de San Lucas. Pero hay otra serie de textos también muy antiguos, no tanto, muy interesantes, donde uno de ellos se llama el Protoevangelio de Santiago, que es del siglo II, y otro se llama el Evangelio de Pseudo-Mateo, del siglo VII. Y entonces estos dos textos son muy interesantes porque nos hablan de la natividad de Jesús y nos explican un poquito más lo que ocurrió, que nació con una gran luz, que su nacimiento fue sin dolor, sin sangre, que fue algo absolutamente milagroso y que en ese pesebre había un buey y un asno. Está rodeado de mucho misterio. Sí. Todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Bárbara, desde entonces se celebra el día de Nochebuena como tal, pero anteriormente era una fiesta pagana, ¿no? Sí, el 24 de diciembre, desde el siglo III a.C., lógicamente, se celebraba en Roma la fiesta del nacimiento del sol, la fiesta del solsticio de invierno. Y en el siglo IV de nuestra era ya la Iglesia romana decidió acomodar la fecha del nacimiento de Cristo a esta fiesta pagana y entonces se comenzó a celebrar la Natividad ese día. Bueno, y buscando a ver cuál era el primer Belén de la historia, el primer nacimiento que se representa como tal, es del 1223. Exactamente. San Francisco de Asís, en ese año, ya solo le quedaban 3 años para fallecer, estuvo en Roma, el Papa Honorio III le dio ya como si dijéramos ya, fue nombrada la Orden de los Franciscanos, del que era el fundador, y al volver estaba en un pueblo que está en el actual Lacio, que se llama Greccio, en Italia. Y entonces él decidió que iba a representar, ¿no? Sí, a representar en la gruta con 3 imágenes, una de San José, otra de la Virgen y otra del niño, y una mula y un buey vivos. Pero el niño y allí cobró celebró vida, la misa. Sí, ¿no? la leyenda dice, cuenta la leyenda, que la preciosa leyenda como de cartón y cobró vida. Dice que en el momento de la consagración en la Eucaristía el niño cobró vida. Y desde entonces ya se representa. ¿Cuándo llega a España el Belén? Porque el Belén en sus orígenes es italiano, ¿no? En la representación del nacimiento. Sí, ¿Cuándo llega aquí? Los franciscanos empezaron a tener esta tradición de poner los belenes en sus iglesias y en sus templos. A partir del siglo XIII, también la orden menor, que son las clarisas, y en todos sus monasterios. Ha habido en España belenes muy antiguos, pero en clausuras. Por ejemplo, en el monasterio de Santa Paula en Sevilla hay un Belén del siglo XVIII maravilloso, pero el Belén se popularizó cuando Carlos III de España se hizo cargo de la corona. Era Carlos VII de Nápoles, reinó allí durante 20 y tantos años y lo primero que hizo cuando llegó a España, que cuando ya tocaba la Navidad, fue poner el Belén en el Palacio del Buen Retiro, que hoy en día no existe. O sea que Carlos III ha sido el rey más belenista que hemos tenido. Sí, en el Palacio Real de Madrid se conserva el llamado Belén del Príncipe, que es una preciosidad y todas las Navidades se puede visitar gratuitamente, y entonces este es el Belén que trajo Carlos III y luego su hijo, el Carlos IV, siguió encargando figuras y es un nacimiento enorme. Y que ha llegado también a Sudamérica, o sea que la tradición va pasando. Claro, porque ya de España pasó a toda Sudamérica. Bueno, pues Bárbara, muchísimas gracias por contarnos estos detalles de la historia. Todo tiene una explicación histórica. Todo lo tiene. El montar el Belén en casa, que lo hacemos como tradición,
pero que tiene su porqué. Sí. Pues muchísimas gracias. Bueno, no olviden, ya saben, les recordamos el blog de Bárbara, Arte y Demás Historias, también su Twitter, @BárbaraRosillo, para todos los que quieran consultar, que escribe cosas muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Hasta Blanca. otra. Hasta otro.